perdido estaba, oh Señor. Había escuchado ya de ti, pensé que no podría más. Tú llegaste, me alcanzaste, Dios de amor, te acercaste en mi error, no te importó mi necedad, no. Tu gracia me reconcilió con tu camino y tu verdad, la vida que Él por mí entregó, luz y esperanza hoy me da. Con sus discípulos a celebrar la Pascua, pero muy pronto les va a decir cuál es la razón de su gozo. El gozo de Jesús no se centraba solamente alrededor de la mesa, sino lo que Él mismo representaba en esa mesa. Lo que realmente su vida explicaría la razón por la cual se celebraba la Pascua en el contexto hebreo. Y esa sombra de la cruz y todos los incidentes relatados tuvieron lugar antes de su crucifixión. Recordemos que Judas tramó con los principales sacerdotes cómo traicionar a Jesús. Jesús planeó la celebración de la última Pascua e instituye la Cena del Señor, en la que anuncia que sería traicionado. Les habla a los apóstoles sobre la posición que ocuparían en el futuro reino y advierte a Pedro sobre su negación pública y a todos los discípulos en cuanto al futuro. Todo está pasando o va a pasar alrededor de esa mesa. Todas las acciones que se realizaron apuntaban a la cruz. Todos los hechos señalaban a la crucifixión. Y podemos decir que el cielo, como decía un comentarista bíblico, el cielo, el infierno y la tierra estaban preparándose para la cruz. La dinámica de tal preparación está expresada en los primeros versículos del capítulo, donde encontramos que los jefes religiosos conspiraron contra él, y esta era la preparación de la tierra. Judas planeó la manera de traicionarle, y esta fue la preparación del infierno. Y después Jesús y sus discípulos planearon la última Pascua juntos, y esta fue la preparación del cielo. El gozo de cumplir el plan de Dios lo llevó a la cruz. Tu vida y mi vida llevaron a Cristo al sufrimiento para que gracias a ello hoy podamos tener libertad y saber que somos hechos hijos de Dios. La obra de la cruz no es simplemente un recuento histórico de unos eventos. Lo que sucedió en esa cruz es lo que marca la gran diferencia entre lo que éramos y lo que somos. Porque en la cruz del Calvario no solamente fue colgado el cuerpo del Maestro, sino que fue colgado tu viejo hombre y el mío. A tal punto que hoy podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi segundo punto tiene que ver con una nueva celebración. Verso 17 al 20, Lucas escribe: luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La copa en la escritura siempre ha tenido un referente como símbolo de juicio. Los temas del juicio y la salvación siempre están entrelazados como una historia de la Pascua. Dios derramó su juicio sobre los egipcios, pero perdonó a los israelitas que le obedecieron al colocar la sangre de un cordero en los postes de sus casas. Recordamos la historia en Éxodo, ¿verdad? Por lo tanto, cada año las familias hebreas relatan esos acontecimientos en la celebración que llaman la celebración de la Pascua. Pero había algo interesante en esa celebración. Algunas tradiciones judías hablan de 4 veces la copa es llenada, o sea, toman 4 veces vino, pero cada vez que llenan esa copa tiene un significado. Y vamos a ver cómo Jesús dice que esta copa es su nuevo pacto de sangre. Me voy a tomar el derecho de leer algún significado de lo que estas copas representan y me voy a centrar en la copa que Jesús toma, la tercera copa. La primera copa representaba la santificación y esta copa se utiliza al inicio de la cena para santificar el evento. Se menciona en Éxodo 6, 6, 7, donde Dios promete liberar a los israelitas de la esclavitud. La segunda copa que beben se llama la copa del relato, y esta copa se bebe después de contar la historia de la salida de Egipto. En Éxodo 6, 6 se menciona la promesa de redención: yo os libraré de las cargas de Egipto. La tercera copa es la copa de la bendición de la comida. Y esta copa se toma después de la comida y se asocia con la promesa de redención. Recuerden, acabamos de leer con Lucas que dice: y después de haber cenado, tomó la copa. Estamos hablando de la tercera copa, la copa de la redención. Ahora, Éxodo 6:6 dice: yo os redimiré con brazo extendido. Y ahora en Lucas esta copa es el nuevo pacto en la sangre. Jesús está diciendo: la Pascua conmemora un hecho pasado, donde la sangre de un cordero fue puesta en el dintel de la puerta como un acto de fe, como una sombra de lo que vendría en un futuro. Y Jesús ahora está diciendo: yo soy ese futuro, yo soy el Cordero que derramará su sangre en la cruz. Y esta copa, después de la cena, que habla de la redención, es la copa que voy a beber. Y usted recordará que más adelante en el huerto Jesús va a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa a través de la cual se simbolizaba el derramamiento de su sangre por el pecado. Pero Jesús, dice Hebreos, puso el gozo que le esperaba como antesala al sufrimiento. Y en ese momento, cuando está tomando la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, está diciendo: yo debo morir para que ustedes puedan vivir. Fue su muerte la que garantiza que tú y yo podamos estar hoy, después de más de 2000 años, sentados, alabando su nombre y confesando con todo nuestro corazón que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Es hoy que tenemos la esperanza de saber que somos hijos e hijas de Dios, no por buenos que fuimos, sino por su gracia y su misericordia. La copa de la redención
Pablo la llama la copa del Señor o la copa de bendición en 1 Corintios 10, y se refiere al vino que simboliza esa sangre de Cristo derramada por la redención de todo aquel que en él cree. Y Pablo destaca que ese acto no solo es un ritual, sino que es una forma de recibir y recordar las bendiciones que vienen a través del sacrificio de Jesús. Él dice allí en 1 Corintios 10, 26, que hay comunión en la sangre de Cristo. Y ahí se traduce koinonía, que significa participación, compartir algo. Hay una comunión. Estamos juntos por medio de la sangre de Cristo. Es la iglesia de Cristo la que celebra que la sangre fue derramada en nuestro beneficio. Y una cuarta copa se llama la copa de la alabanza. Y esta copa se bebe al final de la cena, en un momento de alabanza y agradecimiento. Y Jesús dice, no volveré a beber, sino hasta que regrese. Y allá beberemos junto con Cristo en la celebración de la victoria redentora de Cristo, en la glorificación, estaremos bebiendo juntamente con Él esa cuarta copa. Pasamos por alto algunos detalles de lo que la Biblia nos narra en cada evento que está registrado. Y cuando podemos profundizar un poquito, como lo estamos haciendo, damos una leve miradita a ese contexto de la cena, no perdamos de vista lo siguiente. Nos aproximamos a un mes donde decimos celebrar Semana Santa, ¿verdad? Empezando por allí, pues hoy quiero hablarlo, no hay una Semana Santa, no existe un día santo, no existe un día para dedicarlo al Señor. Ese era el antiguo pacto donde había que guardar el sábado, la santificación, la dedicación, que empezaba desde el viernes en la tarde, el Shabbat, y eso abarcaba todo el día sábado hasta las 6 de la tarde. En el nuevo pacto, la palabra nos dice que todos los días deben ser santificados y dedicados al Señor. Entonces ya no hay un lugar para buscar su presencia, porque la presencia de Dios está habitando en cada uno de sus hijos. Ya no hay un lugar específico donde nos reunamos para adorarle, porque cualquier lugar donde la iglesia se congregue será el templo, por causa de que somos templo de Dios y Él habita en nosotros. Así que si estamos en un parque, ahí está la iglesia presente. Esos pequeños temas deben estar claros en nosotros. Este lugar no es la iglesia, este es un recinto que acoge a la iglesia. Cuando celebramos la Santa Cena, tenemos que dar claridad que en el momento en que lo hacemos no va a ocurrir absolutamente nada extraño. El pan es simplemente un símbolo y la copa es un símbolo. No ocurre el milagro que llaman la transubstanciación, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Para los cristianos, los discípulos de Jesús, según la Biblia, celebramos el hecho que podemos reconocer la grandeza de la obra de Cristo, y en esa cena que se conmemora la muerte de Cristo, nosotros al recordarlo lo conmemoramos, pero celebramos también el hecho de su victoria. Todos sabemos que es una conmemoración, ¿verdad? Por ejemplo, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer es una conmemoración, solo que le llamamos también celebración. Pero la conmemoración
al hecho de que en un momento de la historia unas mujeres murieron, entonces como en honor, en homenaje a ellas, se aparta ese día para recordar el arduo trabajo de ellas, se conmemora. ¿Sí? La cena del Señor es una conmemoración, recordamos un evento trágico, triste, pero ese evento triste y trágico es el que nos da a nosotros la esperanza. Gracias al sufrimiento de Cristo, tú y yo no tuvimos que padecer. Jesús fue a la cruz, fue clavado a la cruz y Él llevó consigo nuestros pecados. La gracia maravillosa es que tú y yo no tuvimos que sufrir. Y ese pequeño detalle debería llenarnos de gozo y alabanza. Porque hubo uno que en la cruz pagó el precio que yo debí pagar. Por lo tanto, si yo merecía ir a la cruz, era porque mis pecados eran muy grandes, no porque las acciones fueran grandes, sino porque el estado de mi pecaminosidad me mantenía lejos de la gloria de Dios. Así te creas bueno. Tú y yo llevamos a Cristo al madero. Y allí nos otorga por gracia el privilegio de ser llamados hijos de Dios si ponemos nuestra confianza en su obra redentora. Aleluya. Jesús está sentado con sus discípulos, con sus apóstoles, y les está diciendo: anhelaba estar con ustedes, quería conmemorar esta última Pascua, pero también les voy a revelar de qué se trata el asunto. Yo soy el fin de esa celebración, porque ahora yo soy el Cordero cuya sangre ya no es puesta en un dintel de una puerta, sino que es puesta sobre nuestro corazón para que el enemigo no pueda señalarnos como suyos, porque su obra nos aparta de su poder y de su dominio, a tal punto que tú y yo podamos decir: ya no somos gobernados por el pecado, porque ahora quien gobierna mi vida se llama el Cristo, que murió en la cruz, que padeció en la cruz en mi lugar para hacerme libre. Esa es mi verdad y esa debe ser tu verdad. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y estando en Cristo, vivimos conforme a lo que Él quiere que vivamos. Y Él nos capacita día a día para que podamos ser obedientes a su palabra. No hay nada que Dios nos pida que no nos dé el poder para hacerlo. Por eso es gracia. Si tú tuvieses que hacer algo, tener un recurso personal, tener algo de tu vida con la que puedas ayudarle a la obra de la cruz, entonces la obra de la cruz fue incompleta. Y si la obra de la cruz fue incompleta, Dios no tendría ningún derecho de señalar que estamos equivocados intentando hacer las cosas a nuestra manera. Al fin y al cabo hay que ayudarle un poquito. Pero no es así. Y cuando toma la copa, toma el pan primeramente y lo parte y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por amor a vosotros, entiendan que mi cuerpo es partido como una implicación de muchos harán parte de él. Ahora bien, el tema de la iglesia ha sido también un tema muy manoseado, pisoteado. Porque la primera cosa que ocurre
en la mente del ser humano es creer que la iglesia tiene un propietario humano. Y la iglesia de Cristo no le pertenece a ningún ser humano. Por lo tanto, Cristo es el dueño de la iglesia. Y cuando Jesús está partiendo el pan, está diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Incluye a muchos, pero esos muchos que son el cuerpo de Cristo tienen la cabeza que es Él. Si a la iglesia de Cristo le quitas la cabeza que es Cristo, muere. Y si a la iglesia de Cristo le pones una cabeza humana, ya no es la iglesia de Cristo. ¿Están comprendiendo? Entonces, ¿quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿para dónde va el cuerpo? Entonces, si esta iglesia, luz y esperanza para el mundo, tiene a Cristo por cabeza, esta iglesia camina hacia la visión y misión de Cristo, hacia la voluntad de Cristo, y esta iglesia, luz y esperanza para el mundo, tendrá que oler y ver y mostrar a Cristo. Pero si la iglesia comienza a dibujar en su vida y en su actitud a un ser humano, entonces ya no es Cristo. ¿Cuál es el rasgo número uno que la iglesia de Cristo debe tener? El amor. Porque fue el amor que llevó a Jesús al madero. Fue el amor el que pudo ser posible que tú y yo fuéramos redimidos por su sangre. Fue por amor que Dios dijo: voy a enviar a mi Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Fue el amor el que movilizó a Dios. Y debe ser el amor el que mueve a la iglesia de Cristo. La iglesia debe oler a Jesús, no a hombres. Y en la iglesia de Cristo hay diversidad de miembros con diversidad de funciones, donde no hay más importantes que otros, aunque tengan funciones importantes. Y hay una gran diferencia entre una función importante a una posición importante. Hay sistemas en el cuerpo que tienen una función muy importante. Que si, por ejemplo, un miembro del cuerpo que se parara, dejara de funcionar, traería colapso total. Imagínate que los pulmones ya no funcionaran. ¿Son muy importantes? Tienen una función muy importante. ¿Y el dedito pequeñito? También. ¿Y el cabello? Por acá dicen para nada, pero hay que entender, hermano. Ahora bien, Jesús está diciendo: mi cuerpo es partido por vosotros, ha sido roto por ustedes para darles parte de ese cuerpo. ¿Cómo nos vemos como iglesia? ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento acerca de la iglesia? Que la iglesia está llena de la gloria de Dios. Que Él ha puesto como cabeza sobre la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Wow.
¿Saben qué es la plenitud? La gloria, el esplendor. Tú y yo somos parte del esplendor de Cristo, de la gloria de Cristo. Por lo tanto, no estamos hablando de un grupito que se reúne, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Por eso podríamos decir esta mañana, hey, tengo un lema, con la iglesia no te metas. La iglesia de Cristo, porque le pertenece, cuyo cuerpo fue partido por amor a nosotros, y al finalizar o antes de terminar de comer, levanta la copa y dice, este es nuevo pacto. Viejo pacto cumplido, nuevo pacto que inicia. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que lo único que tú tienes que hacer es creer, porque todo lo demás ya fue hecho. No hay otra cosa, creer. El antiguo pacto se medía por haga y es aprobado, haga sacrificio para paz. Pero todo apuntaba al nuevo pacto. Y Jesús diciendo, llegó el momento, por fin, estoy gozoso, llegó el momento en que por fin van a poder disfrutar a plenitud del pacto que es, viven en mí y a través de mí para la gloria de Dios, porque todo fue planeado en Él, por Él y para Él. No hay nada que se nos quede a nosotros. Todo es suyo para su gloria. Y en esa cruz Jesús está diciendo, lo que viene es el lugar donde el Cordero será inmolado. Y yo soy ese Cordero que con gozo irá a la cruz, no porque menosprecie el sufrimiento, sino porque me apodero primeramente del gozo de saber que por fin los cielos se abrirán, la gloria de Dios se manifestará para que yo sea exaltado por los siglos de los siglos después de haber padecido un tiempo. Permítame decir, hermanos, hay un principio maravilloso en esto. El gozo antecede al sufrimiento. Nosotros en nuestra ecuación hablamos de gozo sin sufrimiento. Y la palabra dice que nos sintamos en mucho gozo cuando pasemos por ¿qué está primero? Siéntanse bienaventurados, muy gozosos. Necesito resolver algo allí. La razón por la que puedo gozarme o mantenerme firme en medio de la dificultad es porque hay un gozo. Y ese gozo significa hay un propósito. Quitas el propósito y te desbarata tu gozo y cualquier comprensión de bienestar que puedas tener. Pero si tienes delante un propósito, el gozo del cumplimiento del para qué son estas diferentes situaciones, entonces habrá una actitud y una motivación diferente. Y Jesús está diciendo, y lo dice Hebreos, el cual, viendo el gozo de lo que esperaba, padeció la cruz. En el momento allí, en la tensión más grande, Jesús dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y ora otra vez, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero luego dice, mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Y si esa es tu voluntad, lo que tú has preparado para mí tiene que ser bueno. Si estás pasando por un momento X
y lo interpretas como una prueba de Dios, déjame decirte, entonces es buena. Porque todo lo que proviene de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Y es buena, agradable y perfecta porque tiene un propósito para tu bien. Siempre, siempre. Aun cuando tú no veas lo bonito. Yo, qué bueno le va a ver a eso. A ver, dígame dónde está lo bueno. Muéstrame lo bonito. No, no lo vemos así. Cuando yo descanso en el Padre Eterno que me ama, sé que el Padre bueno que me ama no permite nada sin propósitos. Y si Él permite todo con propósitos, es porque su voluntad sigue siendo buena. Yo sé que eso es difícil. A mí me cuesta. Pero la única esperanza que tengo sigue siendo el inmenso amor de Dios. No lo puedo comprender. No puedo comprender cómo por mí pagaste semejante precio en la cruz. Jamás podrás entender lo que le costó a Jesús tu salvación. Y tal vez nos quedemos cortos en valorarla. Pero día a día el Señor nos llevará a comprenderla cada vez más. ¿Por qué? Porque hay una maravillosa gracia vertida en ella. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, no te centres en una celebración ritual de cada mes. Recuerda que hubo alguien que te amó entrañablemente y que te sigue amando entrañablemente y que te ha incluido en su cuerpo para que podamos vivir en la magnitud y el poder de su gloria. No volvamos las cosas sagradas de Dios algo común. La celebración de la cena no es algo que nos va a otorgar algo especial. Ya nos fue otorgado. La salvación y la vida nos fue entregada por causa de su amor. Por eso la cena, la mesa del Señor, es un aspecto de su gracia. Y en esa cruz Jesús hizo lo que nadie más pudo hacer, y ese es el principio fundamental sobre el cual la iglesia tiene que sostenerse. Mi vida comenzó en la cruz. Mi pasado se resolvió en la cruz. Mi presente está resuelto en la cruz y mi futuro está resuelto en la cruz del Calvario. Cuando necesito organizar algo de mi vida, tengo que ir a la cruz, porque allí comencé a vivir. Porque a partir de la cruz hacia atrás hay un muerto, y un muerto no me puede otorgar absolutamente nada. Pero Cristo me puede otorgar absolutamente todo. Aleluya. En esa cruz sigue habiendo lugar para nosotros. Y seguramente entenderemos cada día más la complejidad de su obra
en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de su voluntad. Un día Jesús abrió un lugar para mí en esa cruz. Aceptó. Gracias, hermano. Usted tiene sus trucos. Perdido estaba, oh Señor, había escuchado ya de ti, pensé que no podría más, y tú llegaste, me alcanzaste, Dios de amor, te acercaste en mi error, no te importa. Refugio puedes tú encontrar, y la sangre que ahí mi Jesús derramó, lavar tu alma podrá si tú vienes a Él. Hay lugar al pie de hay lugar al pie de la cruz. Ven tú que perdido en error, vagas lejos del buen Salvador, hallarás en Jesús salvación y solaz, si tan solo tú vienes a Él como estás. Hay lugar al pie de la cruz, para ti lo guardó Jesús, quiere darte perdón, dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Hay un lugar abierto para ti también. Hay un espacio en el corazón de aquel que nos ama entrañablemente, y ese amor nos perdona y nos levanta. Es un amor que se entrega de manera incondicional para que tú y yo podamos disfrutarlo. Quizá hoy necesites ir a esa cruz y decirle: Jesús, mi alma te necesita. He vivido en pecado y necesito de ti. Pero tal vez necesito, Señor, reconciliarme contigo, porque he tenido dudas y temores y pienso que no eres lo suficientemente grande para mí. Ven a esa cruz y dile: Señor, te necesito. Te dará una mansión celestial si al pecado
sirves llamar. Si cansado te encuentras de tanto vagar, en Jesús hallarás un descanso de paz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Quiere darte perdón, dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Hay un lugar para ti y para mí. Y el Señor sigue amándonos. El Señor sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Señor, gracias por habernos recibido y lavado con tu sangre. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados y declararnos justos delante de ti. Nosotros, siendo declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado. Oh, cuánto amor vertido en la cruz por nosotros. Perdónanos, Señor, cada día cuando pensamos que somos lo suficientemente buenos y nos atrevemos a juzgar a otros y olvidamos que solo por tu gracia podemos llamarnos hijos de Dios. Perdónanos cuando creemos que son nuestras acciones las que nos justifican y seguimos buscando la aprobación de los hombres, cuando tú nos lo has entregado todo en Cristo. Gracias por tu perdón. Gracias por la vida que es en ti. Aleluya, Señor. Aleluya. Vamos a... Perdido estaba, oh Señor, había escuchado ya de ti, pensé que no podría más, y tú llegaste, me alcanzaste, Dios de amor, te acercaste en mi error, no te importó mi necesidad.